Queridas colegas, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos. Soy Marcelo y esta es la segunda temporada de TIF Jurídico Podcast. Estoy con un invitado de lujo, estoy con el presidente de notarios de la SUAY. Y bueno, vamos a hablar de algunos temas muy importantes que suceden en el día a día. Derecho notarial, los sucesos, las actuaciones. Pero primero, démosle la cordial bienvenida como se merece. Les voy a contar un poquito quién es el doctor Mauricio Barros. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Jurisprudencia, especialista en Derecho Empresarial, máster en Derecho Administrativo, máster en Derecho Notarial y Registral, máster en Derecho Constitucional, mediador y PhD doctorante en la Universidad Nacional del Mar de Plata en Argentina. Dentro de su experiencia profesional, doctor, permítanos comentarles a las personas, amanuense meritorio en la Corte Superior de Justicia de la SUAY, Juzgado Séptimo de lo Civil, docente del programa Promercado de la Universidad Pan American Center, docente Fundamentos de Derecho Económico en el Instituto Superior Sudamericano, también es docente en la materia de Derecho Inmobiliario en el Instituto Universitario San Isidro. Síndico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, ADEM, secretario y abogado de la Notaría Onceava del Cantón Cuenca, juez del Juzgado 13º de Civil de la SUAY de la Corte Superior de Justicia de la SUAY, con juez permanente de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, corte que muy amablemente es un ilustre para nosotros, presidente ejecutivo y en el Centro de Exposiciones Cuenca. Dentro de las actividades actuales que realiza el doctor Mauricio Barros, es notario 11º del Cantón Cuenca, presidente del Colegio de Notarios de la SUAY, miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Notarios, FEN, miembro de la Unión Internacional de Notariado Latino. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo pues a todas las personas, a todos los ciudadanos que nos pueden mirar, a usted Marcelo y a Team Jurídico pues a sus órdenes en lo que podamos conversar. Muchas gracias, doctor. Esta es una oportunidad, ya hemos leído todo el currículum, increíble en realidad toda la experiencia, la sabiduría que he ido adquiriendo todo este tiempo y ahora como presidente del Colegio de Notarios de la SUAY, una labor muy importante. Justo en anteriores ocasiones hablábamos de cómo se desarrolla el derecho notarial, cuáles son los sucesos, pero en este caso vamos a recordar específicamente la sentencia número 832-20 JP/21. Usted recordará, doctor, que nos habla de los adultos mayores como personas prioritarias. Bueno, ahí es un examen. Cuéntenos un poquito, comentando a las personas, ¿de qué trata esta sentencia? Bueno, gracias, estimado Marcelo. En primer lugar, el ejercicio del derecho notarial que regula pues a toda la legislación ecuatoriana es un derecho de índole o de tinte más bien latino. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del derecho anglosajón, que es meramente un derecho referencial o un derecho de testigo preferente, nuestro derecho está regulado por la fe pública que el Estado nos otorga a nosotros para nosotros dar fe justamente todos los actos, contratos que se pongan ante nuestro menester y nosotros poder implementar esa fe pública en los instrumentos que se otorgan. En este sentido, los notarios tenemos responsabilidades que la ley nos da. En esta sentencia se analiza un caso muy particular que sucedió aquí en la ciudad de Cuenca, en el que a una persona adulta de tercera edad, a una señora en donde participó un miembro de la iglesia y un civil, se le despojó de un bien patrimonial, ¿no? Entonces, aparentemente allí se le llevó a una notaría a la señora y se le hizo firmar una escritura de compraventa de un único bien que ella poseía. Lógicamente ella luego argumentó no haber sabido lo que suscribió, que fue engañada y que se le llevó sin mayor conocimiento y lógicamente fue despojada de su bien. Un juicio entero se dieron. Al final llegó este caso a la Corte Constitucional, que es el caso y el número que usted menciona, y que la Corte sentenció, lógicamente declarando la nulidad de esa escritura, resarciendo el dominio hacia el favor de ella y condenando a quienes participaron en dicho caso, y hace también un llamado a la función notarial. Por eso es de interés nuestro esta sentencia, porque nos pone una responsabilidad aún mayor a los notarios
en tener la absoluta precaución, y habla la sentencia de las famosas medidas reforzadas, ¿no?, que debemos tener cuando acude a la notaría una persona de tercera edad. Entonces, adicional a nosotros analizar la capacidad del consentimiento de las personas que acuden a nosotros, cuando venga una persona de tercera edad hay que aplicar estas medidas reforzadas. ¿En qué consisten? Justamente en hacer un análisis tiempo-espacio con la persona, conversar con ella, indagarle, sabe quién es, sabe está dentro de sus cabales de mente, que si conoce cuál es el efecto jurídico de lo que va a ser, del contrato que va a ser una venta, digamos, ¿no?, una donación, y sobre todo, incluso nosotros lo hacemos de costumbre ya, separadamente entrevistarle, ¿no? Entonces, retiramos a las personas que le acompañan y nos quedamos solo con esa persona dentro del despacho, y lógicamente le interrogamos si es que ella no está coaccionada, no está siendo amenazada de algún tipo, de cualquier manera, para que esté en la notaría dando ese contrato. Le explicamos reiteradamente cuáles son las consecuencias jurídicas, por ejemplo, de una venta, que ya no va a ser dueña, que ya no va a ser ella dueña de ese patrimonio y que va a pasar a pertenecer a otra persona. Entonces, una vez que tengamos nosotros la plena seguridad de que esa persona adulto mayor está en cabal conocimiento de lo que va a hacer, procedemos. Caso contrario, si es dubitativa, si no está clara en lo que quiere hacer, nosotros, conforme la misma ley nos establece, nos abstenemos de prestarse el servicio. Nos abstenemos de prestar el servicio porque va a causar más bien un daño en este grupo vulnerable de personas que la ley ahora en esta sentencia justamente nos ha encargado a los notarios una mayor responsabilidad en precautelar los intereses de esos grupos de atención prioritaria, que son las personas de tercera edad. Excelente, doctor. Sí, justamente nos habla esta sentencia. O sea, el rol de ustedes es ser exhaustivos en todo sentido, sí, con las personas, hasta el punto de que si una persona duda qué es lo que sucedería o qué es lo que usted hace en ese momento, inmediatamente suspendemos el acto y se cancela el. Acá ha venido muchas veces, ¿no?, personas que han acudido e incluso a veces cuestiones risibles, ¿no?, nos dicen, no, me trajeron para que usted me cure. Se confunden, creen que están ante un médico o creen que vinieron ante algún funcionario de otra dependencia, ¿no? Porque a veces las personas no muy probas en estos asuntos intentan sorprender a los adultos mayores llevándoles a las notarías para otorgar cierto tipo de actos y hacerse beneficiarios de los derechos, ¿no? Entonces, en eso nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ¿no?, sobre, como usted bien dice, adicionar hacer meticulosos todos los días en todos los actos, más aún cuando se trata de una persona de tercera edad o si tiene algún tipo de discapacidad, que también las normas les protegen a ellos, o en donde hay intereses de menores sobre todo también. Doc, y en este caso, las responsabilidades civiles, administrativas, incluso penales, claro, parte del notario y también parte de las personas que están atrás generando absolutamente actos. Sí, el problema es, estimado Marcelo, que todo acto debe tener una consecuencia, ¿no? Claro. Entonces aquí, supongamos, si el notario es engañado, porque también, por ejemplo, ha habido suplantaciones, ha habido documentos forzados, en donde a nosotros, por ejemplo, nos trae un poder, digamos, de Estados Unidos completamente bien elaborado, ¿no? Nosotros tenemos ciertas páginas en el Internet para poder verificar cuándo son las apostillas, pero no en todos los estados de los Estados Unidos, por ejemplo, le pongo, ¿no? Entonces, a veces nosotros palpamos, vemos que tiene todas las seguridades que comúnmente tiene un poder, y la presunción, nosotros, y en el Estado ecuatoriano, es la presunción de la validez de ese documento. Entonces, por ejemplo, yo procedo a hacer una compraventa con ese poder, que resulta luego ser falso. Entonces, se demanda la nulidad del instrumento, ¿no es verdad?, por la falsedad, se declara la nulidad de la escritura, sin embargo, de lo cual quien hizo el uso doloso de ese instrumento fue la persona que trajo ante el notario. Entonces, la responsabilidad penal recae en esa persona que engañó al notario al introducir un documento falso y que se hizo beneficiaria de una compra, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el notario ahí, por ejemplo, no tiene ningún vínculo, porque puede ser también que una persona demuestre que el notario sabía que era falso, y ahí sí sería gravísimo, ¿no? Porque ahí sí el notario participaría en el delito a sabiendas de que el poder, que el instrumento era falso, siempre y cuando, bueno, existan las pruebas concluyentes, ¿no?, de que un chat, alguna cuestión, en la que se demuestre que el notario, a sabiendas de que el instrumento era falso, lo otorgó. Ahí sí el notario tiene también responsabilidad penal, puede ir tranquilamente a la cárcel. Adicional a que es destituido de su cargo, ¿no es verdad?, por el Consejo
Judicatura, que es nuestra autoridad reguladora, y adicional a los daños y perjuicios ocasionados por el acto, que a su vez en la vía civil se demandará para que el notario a su vez económicamente resarza también los daños, ¿no? Entonces ahí tenemos las responsabilidades que usted mencionaba: civil por el daño que se causa, administrativas, la destitución del cargo del notario, y penales en el supuesto caso que existiera. Esas son las responsabilidades en las que nosotros todos los días nos jugamos, ¿no es verdad?, dentro de nuestro ejercicio de la profesión. Es una profesión que tiene una responsabilidad social muy grande, porque la gente confía y asiste ante un notario sabiendo de que lo que va a pasar allí le va a dar la seguridad jurídica de que ese derecho que él tiene va a ser bien estructurado, bien protegido, y luego de esto inscrito en nuestra propiedad, por ejemplo en el caso de una compra-venta, y custodiado su derecho de dominio, ¿no? Entonces, para nosotros es muy delicado nuestro ejercicio, y lo tratamos de hacer de esa manera muy prolija, ¿no? Pero siempre se da a que existan este tipo de circunstancias en las que a veces avivatos, ¿no?, falsifican este tipo de documentos, o le sorprenden al notario con, comúnmente puede haber una suplantación de persona, ¿no? Vienen con los documentos de los originales, hacerse pasar por otro, o a veces falsifican justamente, como decía, los documentos, poderes, diplomas para participar en ciertos concursos, por decirle, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre se trata a veces de engañar al notario para cumplir ciertos objetivos de las personas. Entonces, ahí radica nuestro quizás más sensible punto de cuidado que tenemos que tener todos los días los colegas, ¿no? Doc, dentro de este cuidado de ser meticulosos en todo sentido, ¿usted puede hablarnos dentro de la hipoteca, o sea, de títulos de crédito? Nos decía igual en conversaciones previas, ya, no nos garantiza esa devolución del dinero o la devolución de que corresponde. Claro. Nuestra legislación establece lo que se llama la prelación de créditos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la prelación de créditos? Para que sea un poco más masticable para la gente que nos mira. La prelación de créditos es una especie de preferencia que se va teniendo entre las deudas que una persona pueda tener, y que ese acreedor, ese que prestó el dinero, tiene, de acuerdo a la ley, preferentemente ese derecho que se le pague. ¿Cuál es el principal derecho para que dentro de nuestra legislación sea pagado? Los derechos de alimentos, ¿no? Claro. Luego vienen derechos de trabajadores, del Estado, las instituciones públicas, y al final el derecho personal que puedo tener yo, una letra de cambio. Entonces, muchas veces se cree y se viene ante el notario y nos han dicho: doctor, usted con esto ya me garantiza que me va a pagar la deuda, ¿no? Claro. Nosotros a veces les hemos explicado, hace mucho tiempo, en gobiernos anteriores, recordará usted, hubo un tema serio con la usura, ¿no? Sobre todo en personas naturales, que se persiguió. Ahora ha mermado bastante los préstamos con personas naturales. Nosotros tenemos unas estadísticas en el tema de los créditos de personas naturales, de personas que se dedican a prestar dinero, que ha mermado significativamente, justamente a raíz de este asunto de que hubo muchas acciones judiciales, ¿no? Pero también porque caían en inseguridades como la que estábamos diciendo y comentando, de que quien tiene una hipoteca o una letra de cambio a su favor, garantizada por una hipoteca, pero si esa misma persona tiene, por ejemplo, deuda de alimentos o deuda con trabajadores, en el caso que tenga que embargarse su propiedad por los trabajadores o por los alimentos o instituciones del Estado, por ejemplo, su hipoteca quedará al final para el cobro. Entonces, esa persona no garantiza que su deuda vaya a ser cubierta en su totalidad, sino si es que queda un remanente mínimo o quizás hasta nada. Hasta nada. Nada. Eso quiere decir, doctor, pongamos un ejemplo. O sea, yo le debo, pongamos que le hipoteco mi casa. Así, $50,000. Ya, $50,000. Y yo les estoy debiendo a sus trabajadores. A mis trabajadores. $80,000. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Le embargan los 50 que vale la casa, su casa ya es de ellos, y aparte inclusive usted queda debiendo 30 más. Y a mí... Nada. Nada. Porque si usted ya no tiene más patrimonio, a lo único que le puedo llevar es a una insolvencia. Nuestra legislación no prevé prisión por deudas, ¿no? Claro. Nuestra prisión no. Entonces yo a lo mucho, si es que logro conseguir que ha sido fraudulenta su insolvencia, que llevarse a la cárcel. Caso contrario, únicamente usted quedará insolvente, y yo tendré la letra ahí para poner en la sala, como saben decir, un cuadro, y no puedo cobrarlo. Porque esa es justamente la prelación de créditos en la que se prevalece cierto tipo, por el interés social inclusive,
¿no? Alimentos, trabajadores, se prevalece la cancelación de ese tipo de Entonces, doctor, es importante investigar a las personas, mucho, sí. Ver qué es lo que sucede detrás. Nosotros aquí hemos aconsejado siempre, nosotros como notarios no podemos tomar parte, ¿no? Nosotros somos muy en el sentido imparciales, ese es uno de los principios del derecho notarial latino, justamente la imparcialidad, la asesoría. No podemos tomar partícipe en los intereses de las partes, ¿no? Pero sí advertimos, por ejemplo, de que previo a hacer una compraventa, ¿no? Por ejemplo, se investigue sacando los certificados de registro de propiedad, viendo si es que no hay gravámenes, se acuda al municipio, se vea si es que no está dentro de una zona hídrica, de una zona forestal protegida, en donde ellos vayan a tener problemas en el ejercicio de la propiedad en sí. Porque si usted simplemente hace el negocio sin mayor conocimiento, inclusive puede tener serios problemas luego con la propiedad porque se entera que ha habido unos vicios reditores, por ejemplo, que yo que sé, hay de las famosas fallas que existen en un montón de lados de la ciudad, ¿no? O que usted compró en donde ha habido una reserva forestal y no puede absolutamente construir nada. Entonces nosotros siempre más bien asesoramos a la gente a que se investigue, como usted bien dice, estimado Marcelo, los antecedentes de las propiedades. Y en este caso, si son hipotecas, que se vea, ahora tenemos bastante acceso en el tema redes y la información está casi a la mano, claro, lógicamente con la reserva de las leyes que ahora se están de la protección de datos, ¿no? Pero se puede acceder, lógicamente, a saber si una persona tiene muchos juicios de alimentos, tiene muchos juicios laborales, todo. Y si una persona que está con una cantidad grande y significativa de este tipo de procesos, a usted le pide dinero, lógicamente usted ya sabe que es un riesgo grande establecer una hipoteca o un crédito ahí, porque va a haber la eventualidad que no le pague. Claro. Y si es que se demanda, quienes van a tener la preferencia para el pago van a ser otras personas, y ya no usted. Entonces, eso siempre se recomienda más bien para que se tenga precaución. Para que se tenga precaución, Doc. A raíz de eso, uno de los actos notariales también es la posesión efectiva que se hace a diario. A diario. Pongamos un ejemplo que la persona, el difunto, tuvo una deuda, hizo una hipoteca. ¿Cómo dentro de la minuta se debe colocar? O la posesión efectiva como obligatoria. Ese es un tema muy importante, estimado Marcelito, y más bien un tip muy importante a la ciudadanía que nos está mirando. Toda posesión efectiva, de acuerdo a las sentencias dadas por la Corte Nacional, es una aceptación expresa de una herencia. Es decir, usted el rato que realizó una posesión efectiva aceptó la herencia en su totalidad. Ahora, ¿qué implica esto? Comúnmente, como usted sabe, la herencia es la aceptación de activos y pasivos. Usted suponía que su papá, digamos que falleció un padre, ¿no? Suponíamos que el papá tenía una casa y a lo mejor un vehículo, pero ni siquiera nos hemos enterado que ha habido una deuda de $500,000, digamos, o en otra ciudad, ¿no? Si yo ya hice la aceptación con la posesión efectiva sin hacer lo que se llama el beneficio de inventario. Beneficio de inventario. Beneficio de inventario es clave, ¿no? Esa linecita. Yo asumo la deuda para yo, con mis bienes propios. Imagínense lo grave que es. ¿Qué vamos a hacer? Con mis bienes propios, pagar la deuda de mi papá. Entonces, si yo hago una aceptación de herencia y no pongo, por eso recomendable a la ciudadanía que nos está mirando, si hacen una posesión de herencia ante cualquier notario, siempre pidan que se les ponga con beneficio de inventario. Con esta sola frase, ustedes salvan que el patrimonio que van a recibir sirva para pagar los créditos hasta el monto que reciben. Es decir, si heredo 1,000, yo solo puedo pagar 1,000 de créditos. Y si hubo 10,000, ya no respondo yo. Con mis cosas ni nada. Ni nada, lo mío se precautela. Pero si yo hice esa aceptación de herencia, que implica la posesión efectiva, sin establecer eso, yo asumí todas las deudas. Entonces esto es muy grave, y a raíz del 2021, que hubo una gran cantidad de fallecidos por tema COVID, ¿no? Se dio una innumerable demanda de posesiones efectivas a nivel de todas las notarías, pero la mayoría no tomaba en consideración esto, y la mayoría heredaban las deudas, por ejemplo, de las clínicas, 40, 50, 60 mil dólares de las gentes que fallecieron. Entonces, al hacer una posesión efectiva en la que implica la norma, la aceptación de la herencia, y si es que no se puso esto, yo inmediatamente asumí la deuda. Y inmediatamente me van a demandar a mí, como heredero, para que pague yo. Y si tengo yo mi bien, me quitan a mí. Me embargan, no es verdad, me retienen las cuentas y todo. Entonces, eso es muy importante, mencionando las posiciones efectivas, que
cuando si fallece un pariente o cualquier que tengamos que nosotros hacer, un heredero que tengamos que hacer la posesión efectiva, importantísimo establecer esta condición de que se haga con beneficio de invento. Eso es fundamental. Importantísimo. Importantísimo. Doc, dentro de las herencias, en este caso, muchas de las veces quizás ya las personas que ya fallecieron dejaron donando. ¿Cuánto es el porcentaje de un 100%? ¿Podemos hablar de la libre disposición? Sí, a ver, nuestro ilustre profesor, el doctor Jorge Morales, siempre nos hacía esa tostita, ¿no? Ahí el 100% del patrimonio de quien fallece, que es la que puede disponerse, ¿no? Porque comúnmente a veces confunden, cuando son bienes adquiridos en matrimonio, yo tengo el 50% de todo ese patrimonio que implica mi derecho, ¿no es verdad?, dentro de las gananciales con mi esposa, y mi esposa tiene el otro 50%. Si yo fallezco, mi 50% van a mis hijos, que es el primer orden sucesorio, ¿no? Claro. Entonces mis hijos son dueños de ese 50%, que a su vez, digamos, es el 100% de mi patrimonio, así establecido, ¿no? Entonces, de ese 100% del patrimonio, ¿cómo se establece en la ley que se divide? El 50% se llaman de legítimas. Yeah. Ese la ley obliga a dejar a sus hijos, legitimarios, ¿no? Si no tuvo hijos, a sus padres. Eso la ley es muy radical en el sentido de que a veces y en otras legislaciones se han conversado de que hasta qué punto debería la norma obligarme a dejar a mí a los hijos. Claro. ¿No? Entonces hablábamos de que el derecho a la libertad, hasta qué punto debe obligarle a un padre a dejar a sus hijos. Dentro del derecho romano que estamos nosotros, muchas veces se ha establecido de que esto más bien era para concentrar la riqueza de una familia. En otros estados, y acá incluso en Latinoamérica, se deja que se pueda testar a cualquier persona, no obligatoriamente a los hijos. Y para muchos extranjeros que tenemos aquí en Cuenca, bastantes viviendo, ¿no? Esto a veces vienen a otorgar testamentos aquí en la notaría e implica a veces un cuestionamiento porque dicen, ¿y por qué le tengo que dar a mi hijo? Porque nosotros les explicamos, ¿no? Claro. Usted puede dejar su casa al que quiera, pero su hijo tiene derecho a reclamar las legítimas que la ley le exige aquí en el Ecuador. Y ellos nos cuestionan, dicen, bueno, ¿y por qué tendría que regalarle la media casa a mi hijo? Si yo a él le vi hasta los 16 años que nos separamos y no le he visto más de 50 años. Sé que está por Europa, sé que está por allá, no le he visto. Dicen, ¿por qué me forzan a dejar esos bienes a quien yo no quisiera dejarle? Y ellos comúnmente quieren dejar a sus parejas con quien conviven, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el testamento puede dejar establecido que se violenten las legítimas porque pueden dejar solo un inmueble, solo ese inmueble a una sola persona, también el derecho de ese hijo lo tiene durante 4 años de que si se entera de que su padre falleció, puede reclamarle a la señora, que en este caso recibió, y pedirle que le dé el 50% que son las legítimas. Si no pasó eso, bueno, ya se cumplirá. Pero esa es nuestra ley la que nos obliga, ¿no? Entonces es un tema de debate en el futuro, no sé, por estos principios, como se han dicho, de libertad del ser humano para disponer de su patrimonio, hasta qué punto nosotros tendríamos que seguir obligándonos a hacer esto, ¿no? Muchos digamos, en nuestro hogar lo haremos y lo haremos por nuestros hijos y se trabaja para ellos, pero también debe haber la posibilidad, creo yo, ya como más bien criterio personal, sí debería respetarse también las libertades de las personas, ¿no? Doc, ¿qué sucede si es que dejó donando más de lo que debía? Si es que, por ejemplo, a ver, las donaciones son herencias anticipadas, así establece el Código Civil. Entonces, si yo, por ejemplo, le doné ya una casa a mi hija y fallecí, y yo me quedé únicamente con un terreno, digamos, pequeñito, ¿no? Y eso quedó de mi herencia, y la casa vale unos $200,000, por decirle, ¿no? Entonces, mi hijo, varón, que yo tengo también, ¿no es verdad? Él puede, en el uso justamente de estas legítimas, del 50%, pues, hacen una sumatoria de cuánto es el patrimonio, y si yo le excedí en la donación a mi hija, le di más de lo que le correspondía, entonces le pide, ¿no es verdad?, a su hermana que le dé la parte proporcional que le falta para equilibrar las legítimas. Entonces, él tranquilamente, por eso es que aquí cuando a veces se dice, vamos a abaratar los costos, hagamos una donación. No, no es así de sencillo cambiar los objetos jurídicos. Si es compraventa, la gente debe hacer una compraventa. Si es donación, si un padre quiere donar a su hijo, bueno, hágalo, ¿no? Es un regalo que le está haciendo. Pero a veces las personas creen o quieren utilizar, por ejemplo, la figura de la donación para ahorrarse el tema de la plusvalía. Porque cuando usted regala un bien, lógicamente no hay una utilidad
no es el hecho generador que usted tiene una utilidad para pagar la plusvalía, entonces usted se ahorra eso, pero imagínese usted el efecto jurídico, usted recibe en donación, pasan los años, yo muero y mis hijos le van a demandar a usted que devuelva la parte proporcional de las legítimas porque a usted se le ha donado excesivamente. ¿Qué demandamos? Demanda usted que se le ajusten las legítimas al monto que le corresponde. Si usted, por ejemplo, a mí me correspondía heredarles a mis hijos 50.000 a cada uno, por decirle, ¿no? Y yo a usted le doné excesivamente, le van a quitar cada uno de ellos la porción que le falta. Entonces usted, aparentemente, por hacerse dar una donación, para no pagar una plusvalía, fingiendo un contrato, porque no se quiso hacer así, va a salir perjudicado al fin del día completamente. Claro. Entonces eso es bueno explicar, a veces a las partes aquí se lo hace, los notarios lo hacemos para que la gente no simule contratos, porque el rato que simula contratos pueden caer todas estas consecuencias que luego les perjudica plenamente, ¿no? Doc, ¿qué les podría recomendar a las personas, a los colegas en tema de testamentos, de donaciones? ¿Cómo realizarlos? ¿Hay una posible nulidad del testamento, de la donación? ¿Qué es lo que podría suceder si hacen mal las cosas? A ver, el testamento, las donaciones, en primer lugar, lógicamente, advertir que es la persona que está compareciendo, si efectivamente le está regalando el inmueble, bueno, ese es el objeto, el contrato. Nosotros siempre tratamos de ir al consentimiento de las personas, ¿no? A que la persona sepa que lo que está haciendo es una donación real, no está ocultando otro trámite atrás que puede ser una compra-venta, ¿no? Entonces, comúnmente los que donan son padres a hijos, abuelos a nietos, que eso es lo que se da en el común diario, en la notaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? El padre dona, se llama la nuda propiedad. El dominio se divide en 3 ejercicios, no uso, goce y disposición. Usted puede ser dueño y no usar el bien, tiene la nuda propiedad. O puede usar el bien, es el usufructo, y el dueño es otro. Usted puede dividir sus elementos de la propiedad. Entonces, comúnmente, ¿qué es lo que hace un padre? Le dona a su hijo la nuda propiedad y él se reserva el usufructo de por vida hasta que fallezca, ¿no? Eso es lo que comúnmente pasa. Entonces, los elementos constitutivos de la donación son justamente 2 testigos que digan que yo tengo más bienes para subsistir, aparte del que estoy yendo a donar. Vienen 2 personas que no tienen que ser parientes y manifiestan que efectivamente conocen que yo tengo más bienes para subsistir y no voy a quedar en la indefensión, en la indigencia, si es que le dono a mi hijo, en este caso digamos que es usted, la casa. Entonces usted pasa a ser dueño del dominio de esa casa y yo ejerzo simplemente el usufructo, ¿no? Esas son las características esenciales de las donaciones y que hay que cuidar que se cumplan con las formalidades que están en la ley, estos los testigos, las partes, para que no tengan problemas. Referente a los testamentos, en cambio, en los testamentos también se advierte, nosotros advertimos plenamente, cuando es abierto, hay 2 clases de testamentos que hacemos los notarios. El testamento abierto, que es con 3 testigos, que se da lectura a la minuta, traída por el abogado, ¿no es verdad?, en donde él detalla todos los bienes, qué le dejo al uno, qué le dejo al otro, tengo esta casa acá, tengo 3 testigos que no son parientes, firman con él y eso es todo. Y el testamento cerrado, en cambio, en la que son cláusulas secretas, en las que el notario no sabe nada. Nos traen un sobre manila, puesto adentro del testamento, firmado por ellos, ¿no es verdad? Y se acompañan 5 testigos. Nosotros introducimos, en presencia de los 5 testigos y del testador, introducimos el sobre en otro sobre manila nuestro, sellamos, lacramos con todas las seguridades, escribimos un acta en la carátula del testamento, el sobre en este caso, y se suscribe por las partes. Ese testamento se abrirá en el momento que fallezca el señor, presentándonos con un trámite que está en la ley notarial, la petición, y ahí delante de todos que se fija una audiencia, se abre y se da a conocer. Ahí son comúnmente situaciones a veces personales, de las personas, de conflicto a veces, sí, ¿no? Que se dan y cosas fuertes a veces, ¿no? Entonces, eso pasa con los cerrados. O a veces quieren dejar mejorando, pero en vida no quieren que se enteren las familias, entonces lo hacen privadamente para luego de los días de ellos, ¿no? Ahora, los testamentos abiertos en donde nosotros podemos leer y comprender las cláusulas que se están dando conjuntamente con los testigos, allí sí uno puede advertir al testador. Por ejemplo, usted tiene 2 hijos y tiene una casa y usted en el testamento dice, le dejo mi casa solo a un hijo. Yo puedo decirle a usted, vea Marcelo, puede usted dejar así, pero su hija, su otro hijo,
su otra hija puede reclamarle o le va a reclamar que le cumpla las legítimas, porque usted le está dando solo al uno. Usted me puede decir, sí, le agradezco su consejo, pero deje ahí. No es verdad. Ahora, ¿qué facultades tiene su hija, digamos, ¿no? Su hija tiene dos facultades. O acepta que usted, por su decisión, ella entenderá por qué usted le quiso dejar solo a su hijo, no hace nada, pasado los 4 años, ya no puede hacer nada y se convalidó el dominio. 4 años. 4 años para reformarse el testamento. O dentro de los 4 años dirá, hermano, perdóname, Pero voy a llamo al reclamar. juez, pero a mí me toca el 50% de esa elegida, así es que reclamo. Nosotros, en ese sentido, damos a conocer a las personas, esa es una asesoría que tenemos nosotros la obligación de hacerlo, pero a la larga la adhesión la tienen las partes, ¿no? Claro. Comúnmente un padre trata de ser equitativo y haciendo uso de la libre de mejoras, que es la cuarta libre de mejoras y la de disposición, a veces favorece a uno u otro hijo que de alguna manera estuvo con él o trabajó con él o le atendió los últimos días. Eso es lo que comúnmente nosotros los notarios vemos dentro de tantos trámites que dan, ¿no? O sea, Claro. tratan de dar a todos en partes iguales, pero un poquito sí mejoran a algún hijo o hija que ha asistido los últimos días o que ha prestado una relevancia de servicio, de trabajo con él, ¿no? O sea, siempre hay esa cuestioncita, ¿no? Ya, Eso Doc, en el tema de los testamentos. excelente, Doc. Ahora en el tema, ¿cómo levanto el usufructo? A ver, el usufructo puede constituirse mediante escritura pública, ¿no es verdad? O puede constituirse también legalmente, porque un juez estableció una condición de servidumbre. La cancelación del usufructo se puede hacer directamente ante un notario. Por ejemplo, en el caso que poníamos, ¿no? Yo tengo el usufructo, mi hijo tiene la nuda propiedad, yo quiero ya dejarle a él para que él sea dueño absoluto. Porque quien tiene el usufructo, recuerde usted, estimado Marcelo, es el que puede usar gozar del bien y usufructuarlo en los bienes que estos produzca civiles, frutos civiles y frutos naturales. Frutos naturales, lo que la naturaleza dé siempre, Claro. por ejemplo, ¿no? Solo puedo cosechar yo y tengo yo. Y los frutos civiles, los arriendos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la casa y mi hijo es el dueño, ¿quién cobra los arriendos? Soy solo yo, tengo el usufructo. Pero si yo ya quiero darle a mi hijo, porque yo a lo mejor tengo otro bien, todo ya, yo voy a la notaría y renuncio al usufructo. Ya. Renuncio al usufructo. Otra característica, para también, si es que va él a vender, dice, papi, ¿sabe qué? Quiero vender esa casa. Entonces voy a la notaría y conjuntamente con él vendemos. Yo mi parte de nuda propiedad, de usufructo, y él la nuda propiedad, y el dueño convalida la totalidad. Y otra de las causales para extinguir los frutos de la muerte. El derecho de usufructo no se transmite por herencia, se extingue con la persona que lo tiene. Esa es una característica, porque si no, imagínense, nunca se terminara el usufructo, ¿no? Entonces, si yo me reservé como padre el usufructo y tiene la nuda propiedad mi hijo, luego de mis días ya no existe ese derecho mío, se extinguió con mi muerte. Se acude a la notaría con la partida de función y se solicita que se redacte el acta para requerir al registro de la propiedad, se margine, lógicamente, el fallecimiento de la persona y la extinción del usufructo. Entonces, allí hay esos 3 mecanismos para que pueden solicitarse para extinguir y levantar los usufructos cuando han sido voluntariamente puestos o luego de un fallecimiento, en este caso, de quien tenía el derecho de usufructo. Doctor, excelente. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que usted nos ha dado. Hay varios temas, inclusive, nos queda ahí. que ir indagando. Esperemos la próxima ocasión poder ver otros temas del día a día, lo que sucede, para que tengan en cuenta la ciudadanía, los colegas, para que siempre estar con cautela. Doc, Perfecto. en este caso, tips para los colegas, para los notarios, para la ciudadanía, que tenga en cuenta, diga, cuidado con esto, nosotros tenemos esto y así. A ver, siempre a la ciudadanía, sobre todo, que vaya a hacer un negocio jurídico, no lo hagan o no cierren negocios, no entreguen dinero sin antes asesorarse de un abogado, de un profesional, de un notario. Acudan nomás a las notarías, nuestra obligación es brindarles el servicio, la asesoría que ustedes nos pidan, porque si es que ya se hizo un anticipo de dineros, luego se causa serios problemas, ¿no? Ha habido acá muchas veces que llegan con una escritura como la que estamos hablando, en la que solo ha tenido el usufructo y quieren vender, no son los dueños. Y dicen, no, pero si ya hice una entrega de dinero de 30, 40 mil dólares. Entonces, imagínese usted lo grave que se suscita justamente cuando no se tiene una debida asesoría, ¿no? Hay un adagio que nosotros manejamos que dice notaría abierta, juzgado cerrado, porque justamente lo que intenta hacer las notarías en la prestación del servicio es de evitar el conflicto social,
de que los negocios que la gente viene y acude acá salgan todos tranquilos, las dos partes bien y se evite conflictos legales, ¿no? ¿Qué más? Que siempre cuando vayan a hacer un negocio de un inmueble acudan al municipio a ver si es que no hay problemas en la parte técnica del terreno, ¿no? Es verdad, si no tiene afecciones, ahora el famoso IPRUX que hay que sacarlo para poder verificar, acudan al registro de propiedad a ver si es que no tiene prohibiciones, si no está con algún tipo de inconveniente jurídico, y adicionalmente, inclusive, si no conocen a las personas que están yendo a venderles, hagan un análisis ahora con toda la facilidad de la información, por lo menos saber quién es la persona que está vendiendo. Claro. Porque capaz que, y ha pasado, no existe, ha sido un fantasma, porque ha habido suplantación de identidad o falsificación de identidades, ¿no? Entonces, siempre, aunque sea feo decirlo, dudar un poco. O sea, no ser muy confiados en el tema de los negocios jurídicos. Siempre precautelar los intereses, al fin y al cabo son patrimonios de a veces de toda la vida de una persona, ¿no? Que lo ponemos en manos de un profesional, en manos de las personas para hacer las transferencias jurídicas y que ponemos en riesgo, lógicamente, si no tenemos las precauciones como las que hemos dicho, ¿no? Y qué más aún, escuchar los podcasts de Marcelito para que sepan, qué mejor, yo le felicito esta iniciativa realmente de servicio a la ciudadanía, porque implica dar a conocer justamente estos tips, como usted dice, a que la gente no se deje sorprender, precautelen en los temas jurídicos sus bienes, sus derechos, y qué mejor con esos conocimientos que ustedes brindan gratuitamente a la gente, sirva para una mejor prestación de justicia a la sociedad, ¿no? Yo creo que ese es un muy excelente aporte hecho por ustedes. Les felicito. Muchas gracias, doctor. Hemos estado compartiendo todos los tips desde la experiencia, desde el ejercicio que tiene en la notaría el doctor Mauricio Barros, recordemos, presidente del Colegio de Notarios, y una amplia trayectoria en la parte académica y dentro del ejercicio también. Le agradecemos por la oportunidad, por este espacio, por los minutos que nos ha dado en contar a la ciudadanía, a las personas, a los colegas, que cómo se desarrolla el derecho notarial y las cosas que hay que tener en cuenta. Recordemos que la construcción social siempre es en conjunto. De igual manera, siempre estamos motivando, doctor, a que la excelencia jurídica y sobre todo que se desarrolle aquí en nuestra ciudad. Hemos tenido en algunos actos el apoyo importante del doctor Mauricio para los cursos, los talleres que estamos próximos a dar. Le agradezco y ya le comprometo. Gracias, de aquí tenemos el próximo taller que también ya formalizaremos de cierta manera para que usted comparta de forma directa a las personas este tips y algunos que ellos también tengan como consulta, como pregunta. Quedamos a sus órdenes siempre. Le agradezco, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amigos, que estén muy bien, pendientes a nuestras redes sociales y a nuestra entrevista que estuvo de lo mejor. Que estén bien.